En la primera unidad vimos algunos aspectos de los dispositivos de almacenamiento. Acá vamos a ver más detalles para luego poder entender cómo es la administración de los mismos. Vimos en la introducción que los discos más comunes en las PC son los PATA y los SATA. Bueno, hoy día son los SATA, los PATA ya entraron en desuso. Vamos a ver más sobre las tareas que se debe realizar en un administrador sobre estos dispositivos de almacenamiento. Una de las tareas importantes es formatear los discos. Este proceso, que realiza varias tareas, como chequear y registrar la existencia de bloques dañados, y los prepara para que puedan ser utilizados. Es decir, cuando nosotros hacemos el formateo de disco, lo que hace la aplicación es verificar cada uno de los sectores del disco si se encuentra en condiciones, y de no ser así, lo marca para no utilizarlo durante el almacenamiento de la información, es decir, lo descarta de su estructura de almacenamiento. Otra tarea es particionar los discos. Esto es útil si se desea utilizar los discos para varias actividades que no deben interferir entre sí, por ejemplo, almacenar distintos sistemas operativos, mantener los archivos de los usuarios separados de los archivos del sistema. Esto nos va a facilitar el proceso de las tareas de backup y también facilitar la protección del sistema. Si nosotros tenemos los datos del usuario en una partición diferente a la del sistema, cuando tengamos algún problema con el sistema, va a ser tan sencillo como reinstalar o reparar el sistema sin necesitar hacer backup y sin tocar la partición del usuario. Y viceversa, podemos restringirle al usuario la capacidad de acceder a los datos del sistema o a la parte de almacenamiento del sistema, dejándole solo acceso a su partición de datos. Crear un sistema de archivos en cada disco o partición. El disco en sí mismo no significa nada para el sistema operativo, hasta que no se genere un sistema de archivo. Luego los archivos pueden ser creados y accedidos. Es decir, que una vez que creemos la partición, si no creamos el sistema de archivo, que normalmente es parte del proceso de formateo, ¿sí? Nosotros definimos una partición y crear la partición no hace nada, simplemente reserva un espacio del disco desde un sector inicial a un sector final. Obviamente lo podemos hacer a partir de indicarle el sector y indicarle la cantidad de espacio, o indicarle el sector inicial y el sector final. Pero esta partición en sí misma, el sistema operativo no puede hacer nada. Entonces, en general lo vamos a ver como formatear, como la opción de formatear. En realidad lo que está haciendo no es solo verificando los bloques, salvo que le pongamos formateo rápido. Si le ponemos formateo rápido no va a hacer la verificación de bloques, pero si no va a hacer toda la verificación de los sectores y los bloques, y le va a crear una estructura específica para que tenga un sistema de archivos que el sistema operativo a partir de ahí pueda entenderlo. Y otra actividad es el montaje de este sistema de archivos, es decir, mientras no le indiquemos en dónde está el sistema operativo, en particular el Linux, no va a saber de la existencia de ese sistema de archivos y no va a poder acceder a él. Normalmente podemos montar una X cantidad en realidad una X es un número variable, de sistemas de archivos en una estructura de árbol. Todo tiene que partir desde barra, o sea, desde la raíz, que es una barra invertida, y a partir de ahí se puede ir montando los diferentes sistemas de archivo en distintos lugares de ese árbol e ir generando un árbol más grande. Este montaje puede ser de manera automática o de manera manual. De manera automática sucede, por ejemplo, cuando conectamos un pendrive o un CD en nuestra computadora. Ustedes van a ver que automáticamente aparece dentro de la estructura de dispositivos disponibles. Internamente el Linux lo va a montar adentro de
alguna carpeta dentro del sistema de archivos raíz. Y si no, lo podemos hacer manualmente. Si lo hacemos manualmente, también lo tenemos que desmontar manualmente, o bien reiniciar el equipo. Linux reconoce dos tipos de dispositivos: los dispositivos de bloque de acceso aleatorio, como los discos, y los dispositivos de caracteres, como las cintas o las terminales. Estos pueden ser de acceso aleatorio o secuencial. Cada dispositivo soportado por Linux es representado en el sistema como un archivo de dispositivo. Los archivos de dispositivos los vamos a ver en /dev y vamos a ver una entrada por cada uno de los dispositivos que dispongamos. Cuando se lee o escribe sobre un archivo de dispositivo, los datos van o vienen desde el dispositivo que éste representa, es decir, nosotros leemos o escribimos en el archivo de dispositivo, pero en realidad lo que está haciendo el kernel es enviando o trayendo datos desde el dispositivo que ese archivo está representando. De esta manera no se necesitan programas especiales o métodos especiales de programación para acceder a los dispositivos. Si ejecutamos ls-l con nombre del dispositivo, la primera columna indica el tipo de archivo y sus permisos. Una C mayúscula indica que es un tipo de archivo de caracteres. Para archivos comunes el primer carácter es un guión y para directorios el primer carácter es una D. Para dispositivos de bloques el primer carácter es una B larga. Acá tenemos entonces en el ejemplo, nos va a decir que si hacemos ls-l sobre dev TTI, recuerden que TTI son las terminales, en este caso la terminal 1, nos va a decir que es un dispositivo de carácter. Y luego tenemos los permisos. Si hacemos un ls sobre dev SDA1, SDA, recuerden, son los dispositivos disco SATA o los pendrive. 1 es la primera partición del primer disco A, del primer disco SATA, y nos dice el primer carácter que es un dispositivo de bloque. Luego hacemos sobre SDB1, es decir, la primera partición del segundo disco SATA, también nos dice que es un dispositivo de bloque. Y luego hacemos un ls sobre un disco buscado por su nombre, que es Zenoda, dice, y nos trae una L. Entonces una L nos indica que es un link. Quiere decir que cuando encontremos esto, dice que es un enlace, un link a un dispositivo SDB1 que es un pendrive. Acá nos dice que la L nos indica que es un link y el nombre del dispositivo nos dice que apunta a SDB1. Los discos rígidos. Mencionamos que había diferentes tecnologías de conectividad de discos rígidos, pero no vimos cómo es su estructura interna. Un disco rígido se compone por un eje central que hace girar estos platos. Estos platos tienen superficies superior e inferior con un compuesto electromagnético. Luego tiene los brazos de los cabezales, que va a un brazo por cada espacio entre discos, más un brazo arriba más un brazo abajo, y cada brazo tiene una o dos cabezas de lectura. O sea, el brazo superior tiene una sola cabeza de lectura por el disco que está debajo, y los brazos intermedios tienen dos cabezas de lectura, una hacia abajo y una hacia arriba. Y luego el mecanismo que hace que el brazo vaya desde el borde hacia el centro, se vaya desplazando de acuerdo a cuál es la pista que debe leer. El procesador y el disco se comunican a través de una controladora de disco. Esto libera al resto de la computadora de tener que conocer cómo utilizar el dispositivo. Es decir, que parte de la tecnología se encuentra en el motherboard, manejada obviamente por el chipset,
y parte de la tecnología se encuentra en el disco rígido, es decir, que ambos pueden comunicarse entre sí sin necesidad de el uso de del procesador o de software específico. De esta manera, entonces, la computadora solo tiene que pedir al disco lo que necesita sin necesidad de involucrarse en el proceso de lectura. La controladora puede además realizar tareas como reemplazar automáticamente sectores defectuosos o hacer un caché. Un caché es una cantidad de información almacenada en un espacio de memoria de alta velocidad que ya sea predictivo en la lectura, ¿sí? Es decir, que va previendo qué es lo que vamos a necesitar. Si lo que estamos leyendo es un archivo grande, entonces a medida que lo vamos procesando, ya en el caché nos va quedando la lectura del próximo dato que vamos a requerir. O si es de escritura, va a ir acumulando la información antes de grabarla en el disco para evitar lo lento del acceso al físico al disco, y lo va almacenando ahí hasta que llega, hasta que se llena y graba todo el sector o el bloque completo en el disco. Las superficies de los discos, que dijimos bien recién que teníamos estos platos, cada uno de ellos está dividido en anillos concéntricos. Cada uno de esos anillos se llama pista. Las pistas están divididos en sectores y estas divisiones se utilizan para especificar ubicaciones dentro del disco y para asignar espacio en disco para los archivos. Generalmente cada sector es de 512 bytes. Un sector en un disco duro es la sección de la superficie del mismo que corresponde al área encerrada entre dos líneas radiales de una pista C. Es decir, de una pista determinada, el espacio entre dos áreas radiales se llama sector. Entonces tenemos la numeración de las pistas, la numeración de los sectores por pista. Pueden almacenar una cantidad fija de bytes que como estándar es de 512 bytes y pueden llegar a 64 KB, pasando por las potencias de 2, es decir, 512, 1K, 2K, 4K, 8K, así. Esto se puede configurar al formatear la unidad de almacenamiento en la opción de tamaño de unidad de asignación. Como los sectores son fijos de fábrica, es decir, están marcados en el hardware, lo que nosotros configuramos en el momento del formateo es lo que se llama clúster o bloque. Es decir, lo que definimos es cuánto conjunto de información junta vamos a definir en el proceso de lectura-escritura. Es decir, cada sector almacena una cantidad fija de información. El formateo típico de este medio provee espacio para 512 bytes para discos magnéticos o 2048 para discos ópticos. Bueno, los CD tienen un sector de transferencia de 2048 bytes, es decir, de 2K. Es importante que los sectores y los clústeres se encuentren alineados, es decir, que sean múltiplos de. De la misma manera debe coincidir con los sectores físicos del disco. Es decir que cuando nosotros definimos los clústeres, estamos definiendo múltiplos de 512. Normalmente vamos a definir que sea de 1K, que sea de 2K, que sea de 4K, ¿sí? Va a ir en múltiplo de 512. Eso es lo que se define clúster y que va a ser la unidad de transferencia de lectura-escritura. Es decir, que cuando nosotros definamos un clúster de un tamaño superior a un sector, cada vez que el disco lea va a leer un clúster completo y cada vez que escriba va a requerir escribir un clúster completo. Si nosotros definimos clústeres muy grandes, vamos a tener desperdicio de espacio si nuestros archivos son muy chicos, y viceversa, si definimos clústeres muy chicos y transferimos archivos muy grandes, vamos a requerir muchas lecturas o escrituras para la transferencia de esos archivos. Por eso cada formateo de estos discos, cada asignación de estos clústeres debe ir asociada al tipo de uso que se le dé a esa partición o a ese disco.
Entonces, un clúster o unidad de asignación, según la terminología de Microsoft, es un conjunto de sectores contiguos que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Los archivos se almacenan en uno o varios clústeres dependiendo de su tamaño de unidad de asignación. Esto es importante sobre todo teniendo en cuenta el software que se va a utilizar en esa partición o disco. Por ejemplo, si usamos software de base de datos, tenemos que verificar cuál es la unidad de transferencia de ese software o de ese motor de base de datos. Hay motores de base de datos donde la unidad de transferencia es de 4K, es decir que cada vez que lee o escriba va a requerir transferir 4K. Si nuestro clúster es de 512, quiere decir que vamos a necesitar 4 lecturas del disco o 4 transferencias de datos desde el disco para poder completar un clúster, que es lo que necesita el software. Lo mismo en la escritura, el software va a mandar 4K a escribir y vamos a necesitar 4 procesos diferentes, en realidad 4K, si el sector es de 512, vamos a requerir 8 lecturas. Si el sector es de 1K, o si el clúster es de 1K, vamos a requerir 4. Entonces, es importante alinear los requerimientos del software con la estructura del hardware, de manera tal de garantizar el menor tiempo de latencia y la menor cantidad de operaciones de lectura y escritura para cada acción que el software requiera realizar. Como dijimos entonces, cada superficie está dividida en pistas y sectores de manera uniforme. Esto significa que cuando la cabeza se encuentra sobre una pista particular, las cabezas para las otras superficies están en el mismo número de pistas. Es decir, como vemos en este gráfico, cuando la cabeza del plato superior se encuentra en la pista 1, todas las cabezas se encuentran en la pista 1, porque este brazo se mueve todo en conjunto, ¿sí? Todos juntos se mueven, todos los brazos se mueven juntos, es decir que no hay diferenciación o motores de movimiento para cada brazo individual. Este mecanismo mueve todo este sistema de brazo, ¿sí? Mueve todo este sistema y todas las cabezas se mueven individualmente, conjuntamente. Por eso, cuando una cabeza se encuentra sobre la pista 1 de un plato, todas las cabezas de los demás platos se van a encontrar sobre la pista 1. Cuando la de 1 se encuentra en la pista 3, suponiendo esta, todas se van a encontrar sobre la pista 3. Ese concepto, entonces, es lo que se llama cilindro. Todas las pistas correspondientes a un mismo número de pistas de cada superficie se llama cilindro. Es decir que si hacemos un corte vertical pasando por todas las pistas número 1 de todos los discos, estaremos armando el cilindro 1. Es decir que el cilindro 1 es la suma de la pista 1, del plato 1, del plato 2, del plato 3, del plato 4, del plato 5, etc. No debemos olvidar que en los platos exteriores, o mejor dicho, en todos los platos se tiene dos superficies, superior e inferior, ¿sí? Y en algunos discos específicos, por su construcción, los platos exteriores no se utilizan. Pero de utilizarse, todos los platos tienen la cara superior y la cara inferior, es decir, que tienen dos superficies de lectura-escritura, y tanto la pista 1 de la cara inferior más la pista 2 de la cara inferior de ese plato más las homónimas de los demás platos conforman el cilindro 1. Así con la pista 2, con la pista 3, etc. Acá tenemos entonces otra gráfica en donde tenemos el eje de giro del disco, los cabezales de lectura-escritura, el peine que mueve todos esos cabezales, los distintos platos que conforman los discos, la pista en particular, y nos dice que esa pista más esta pista más esta más esta más esta más esta conforman un cilindro. No debemos olvidar eso entonces. La suma de todas las pistas de la misma numeración de los distintos discos conforman un cilindro.
El movimiento de las cabezas desde una pista, en este caso ya desde un cilindro, a otro, toma un determinado intervalo de tiempo. Entonces, si los datos que se desean acceder, por ejemplo los de un archivo, se encuentran en ubicaciones contiguas dentro del disco, el movimiento de las cabezas será menor, mejorando la performance del sistema. Sin embargo, no siempre es posible almacenar los archivos de esta forma, así que los archivos que están ubicados en diversos lugares del disco se los considera fragmentados. Es decir, que si nosotros, suponiendo en esta imagen, tenemos una fracción del archivo acá, otra fracción en este sector, otra en esta pista y otra en este otro sector, tendríamos el archivo fragmentado. Ahora, si un archivo ocupa toda esta información, que por ejemplo esta pista que está en rojo, estaría sin fragmentar, y si estuviera en una pista, si además de toda esta pista roja utilizara la pista contigua, interior o exterior, tampoco, o sea, sería un archivo contiguo y no estaría fragmentado. El acceso a la información almacenada en los discos rígidos depende de tres factores. La latencia traslacional, que es el tiempo que le toma al cabezal en el brazo del actuador viajar a la pista del disco donde se escribirán o leerán los datos. Es decir, el tiempo que le va a tomar a la cabeza ir desde la pista donde está a la pista donde están los datos que tiene que leer o escribir. Si estamos en la pista 1 y tengo que ir hasta la pista 5, me va a llevar X por 5 tiempo mover el cabezal. Por consiguiente, ese es el tiempo que me va a demorar comenzar la lectura o escritura. Si además tenemos fraccionamiento del archivo, es decir, que tengo una parte en la pista 1, otra en la 5, otra en la 7, otra en la 2, otra en la 9 y así tengo que ir y venir, voy a estar incorporando latencia traslacional constante durante la lectura o escritura de ese archivo. La latencia rotacional es el tiempo necesario de giro del plato para que el sector requerido se encuentre bajo el cabezal. Es decir, si nosotros, volviendo sobre el gráfico que teníamos, estoy en esta posición y el disco y tengo que ir a esta posición, si el disco gira hacia acá, voy a necesitar dos sectores para estar en la posición donde necesito empezar a leer. Ahora, si estoy acá y el disco gira en el sentido de las agujas del reloj, voy a tener que esperar toda la vuelta del disco para empezar a leer los datos. Eso es lo que se llama latencia rotacional, tiempo necesario de giro del plato para que el sector que queremos utilizar se encuentre debajo del cabezal. Y finalmente tenemos la tasa de transferencia, que es la velocidad a la cual los bits pueden ser enviados o recibidos respecto del sistema, es decir, a qué velocidad puedo enviar o recibir información respecto de la computadora con el disco rígido que estamos utilizando. Por favor, leer el apunte rendimiento de disco rígido adjuntado en la plataforma. Como dijimos, en Linux cada disco rígido es representado por un archivo de dispositivo separado. Los archivos de dispositivo para los discos rígidos IDE son DEV, HDA, HDB, HDC y HDD respectivamente. Tenemos hasta acá porque los Mother soportaban hasta 4 discos físicos. Estamos hablando de discos completos. En cambio, en los discos Scasio, los SATA o los SAS también van por SD. ¿Sí? En vez de HD va por SD de Serial Disk. Empiezan en A, B, C, D, E, F, ¿sí? Y avanzan y no se detiene en el D, sino que puede haber muchos más. Considerando que las controladoras de las PC comunes pueden llegar a tener hasta 6 y los servidores pueden tener muchos más. Tenemos que tener en cuenta que los archivos de dispositivo para los discos rígidos dan acceso a todo el disco, no a las particiones individuales que podemos haber creado en ellos. Por esta razón es fácil llegar a tener inconvenientes con la información
entre las particiones si no tiene cuidado al accederlos. Usualmente solo se debe utilizar los archivos de dispositivo de discos para acceder al Master Boot Record, que es el sector principal del disco. Formateo. Se denomina formatear al proceso de escribir marcas en el medio magnético que se utilizan para delimitar las pistas y sectores. Antes de formatear un disco, su superficie magnética es un completo desorden de señales magnéticas. Se puede pensar que cuando se formatea un disco, se dibujan líneas en los lugares donde se encuentran las pistas y deben ser divididas para formar los sectores. Un disco no puede utilizarse a menos que haya sido formateado. En DOS y en Windows, las palabras formatear se utilizan para cubrir el proceso de creación de un sistema de archivos. Allí, los dos procesos se combinan, especialmente en los discos flexibles. Cuando se necesita realizar la distinción, el formateo real se denomina formateo de bajo nivel, mientras que construir el sistema de archivos se llama formateo de alto nivel. En los círculos Unix, los dos procesos se conforman en uno para formatear y crear un sistema de archivo. Tenemos que tener en cuenta que el formateo de bajo nivel ya no se utiliza, porque los discos ya vienen de fábrica formateados a bajo nivel, es decir, que la cantidad de pistas y sectores por pistas ya no los definimos nosotros, sino que vienen establecidos de fábrica en el hardware del disco. De hecho, si hoy queremos formatear un disco duro y hacer que funcione, o sea, queremos reformatear un disco duro, si tuviéramos las herramientas para hacer eso, lo único que vamos a conseguir es que funcione peor, porque seguramente cada fabricante define una forma especial para que trabaje ese disco y que también la controladora pueda detectar y reemplazar automáticamente los sectores defectuosos. El comando backblock puede utilizarse para buscar bloques defectuosos en cualquier disco o partición. No formatea el disco, así que puede utilizarse incluso con sistemas de archivo existentes. Lo que hace este comando es generar un conjunto de procesos de lectura-escritura sobre cada uno de los bloques, y cuando detecta fallas, los identifica y en este caso genera una lista de esos bloques malos. Esta lista se puede usar en combinación con el comando fsck para que haga ese reemplazo de los bloques malos, moviendo la información a otros sectores y los marque ya como inutilizados. Entonces, en la terminal podemos ejecutar el comando backblocks-b, B porque es verbose o verborrágico. La salida le decimos sobre qué dispositivo, sobre HDA1. Fíjense que acá ya no es sobre el disco en total, sino sobre una partición específica de ese disco. Y la salida la mandamos a un archivo que se llama bloques malos. Luego podemos utilizar este archivo bloques malos para pasarlo al comando fsck, que va a registrar esos bloques. Entonces, si dualblock reporta un bloque que ha sido usado, fsck tratará de mover el bloque a otra ubicación. O sea, lo que va a mover son los datos que están en ese bloque y hacer la actualización correspondiente en el sistema de archivo. Si el bloque está realmente dañado, es posible que el archivo ya esté corrupto y que no pueda ser recuperado. El comando entonces será sudo fsck, le decimos qué tipo de sistema de archivo tiene esa partición, le pasamos el archivo con la lista de bloques malos sobre qué dispositivo tiene que ejecutar la acción. Tengan en cuenta que esto no es válido para sistemas BFAT de los que usaban Windows 95. Acá tenemos un link que les recomiendo que vean para hacer un detalle más sobre el tema de los errores de disco. Hemos hablado sobre las particiones, pero no hemos dicho mucho más. Entonces, un disco
puede dividirse en varias particiones, o sea, en diferentes partes, por eso se llaman particiones. Luego, cada partición va a funcionar como si fuera un disco duro independiente, es decir, las vamos a ver y las vamos a poder montar y desmontar como si fueran discos independientes. Un disco duro, para poder utilizarlo, tendrá que tener como mínimo una partición. Sin una partición no se va a poder montar un sistema de archivos. La idea es que si solo tenemos un disco y se quieren tener, digamos, dos sistemas operativos en él, pueda dividir el disco en dos particiones. Cada sistema operativo utilizará su propia partición, tal y como se desea, y no va a tocar la otra. De esta forma, los dos sistemas operativos pueden coexistir pacíficamente en el mismo disco duro. Sin estas particiones, se tendría que comprar un disco para cada sistema operativo. De esta manera, entonces, podemos tener un disco en nuestra máquina y particionarlo en dos, de iguales o de diferentes dimensiones, no importa. Y luego, en cada una de esas particiones instalamos un sistema operativo diferente, por distintas razones que lo requiramos. Lo importante es que vamos a poder bootear desde cualquiera de los dos sistemas operativos indistintamente y no vamos a tener inconvenientes de que los cambios que hagamos en un sistema nos genere problemas sobre el otro, sean estos sistemas similares o totalmente diferentes, como ser un Linux y un Windows. Independientemente de esto, que tengamos distintos sistemas operativos, si estos lo soportan, podremos llegar a ver los datos de la otra partición. Es decir, desde un Linux podremos llegar a ver los datos de una partición en Windows. El esquema original de particionamiento para discos duros de PC permitía solamente 4 particiones. Es decir, el sistema GPT. Estas particiones se llamaban entonces HDAX o SDAX, donde X va de 1 a 4. Como solo había 4 particiones primarias, había una cierta limitación. Para superar el problema, este diseño se inventaron las particiones extendidas, que también son particiones primarias, pero que van a estar subdivididas. Solo puede haber una partición extendida por disco, y como máximo puede haber en el disco 3 particiones primarias y una partición extendida. Luego estas particiones extendidas las podíamos subdividir en lo que se llamaban particiones lógicas. Las particiones lógicas se enumeran del 5 en adelante, por ejemplo SDA5, SDA6, etc. Es decir, las particiones primarias o extendidas van del 1, 2, 3 hasta el 4 como máximo, y las extendidas siempre arrancan en el 5. Solo las particiones primarias y las lógicas pueden contener un sistema de archivos propio. Las particiones extendidas solo pueden contener particiones lógicas, es decir, que sobre una partición extendida no podemos hacer un formateo, no podemos instalar un sistema de archivos. El concepto de la partición extendida es solamente para poder contener particiones lógicas. Y finalmente no queda o no existe una diferencia de rendimiento entre una partición primaria y una partición lógica, porque lo único que está haciendo es un tipo de partición, pero en definitiva trabaja directamente sobre el hardware como cualquiera de las particiones primarias. La numeración de la partición extendida es un número más dentro de las particiones primarias. Cuando creamos entonces las particiones, podemos ver que el disco nos queda el Master Boot Record, que es el primer sector del disco. Luego tenemos una partición primaria que tiene su sector de booteo, con luego su sector de área de datos. Una partición extendida que va a tener también un sector de booteo, pero que no se va a utilizar nunca. Dentro de esa partición extendida vamos a tener las particiones lógicas, y cada una de ellas va a ser igual que una partición común. Un sector de booteo, un área de datos, otro sector de booteo y otra área de datos.
Podemos tener otra partición primaria también con su propio sector de buteo y área de datos, y podríamos tener espacios sin utilizar dentro del disco porque así lo hayamos definido.